Darle la bienvenida al taller de elaboración de cerveza artesanal. Vamos a trabajar este proyecto también indicándolos que esta clase será subida a nuestro canal de YouTube, Mundo Alcohol, un canal donde podremos ver algunos procesos demostrativos de manera un poco más detallada. Quizás no nos dé el tiempo para verlo todo hoy día, pero sí, en el canal veremos algunos ejemplos variados. Como también hay otros proyectos sobre vinos, sobre destilados, sobre licores, que también podemos optar a ir aprendiendo, ¿no? Así que les dejo, es el nombre del canal donde ustedes se podrán suscribir y también podrán tener acceso a un contenido bastante más privilegiado aún, ¿no? Entonces, comenzamos. Quien les habla es el ingeniero Julio Valeriano Valverde, ingeniero agroindustrial de profesión. Ya he venido haciendo estos proyectos por más de 7 años, haciendo proyectos de manera continua y verificando, digamos, algunos puntos de mejora que pueden marcar diferencia. Y todos esos secretos lo vamos a ver hoy día. Bienvenido, Francisco. Nos saluda desde Jerez, Zacatecas. Es en México. Bienvenido. Bueno, la cerveza viene a ser un producto, es una bebida alcohólica preparada por estos cuatro componentes básicos. En especial, los cereales serían la materia prima en la cual se trabaja, pero resalta la cebada, que es el cereal más usado para hacer cerveza, ¿no? En muchos casos, solo se usa cebada y ya se puede trabajar una cerveza. Pero sí hay recetas donde combinas con otros cereales, con arroz, con maíz, centeno, avena, trigo, entre otros, ¿no? Y al haber combinado otro cereal, estarás aportando otro sabor, ¿no? Inclusive el cereal podrá ser tostado o no, y también habrá otra variación de sabor, ¿no? Ahí ya se estarían creando otros tipos de cerveza. También es necesario utilizar agua. Ningún componente tiene jugosidad y depende mucho del agua añadida para poder obtener ese producto líquido. Prácticamente todo ese líquido que consumimos, a la cual le llamamos cerveza, provino directamente del agua añadida. Así que sí es importante hablar un poquito más específico sobre los tipos de agua que deben usarse, porque de ahí depende también la calidad de mi bebida. El tercer componente es el lúpulo. Su función principal del lúpulo es dar el amargor característico en la cerveza, pero también de manera secundaria puede dar sabores, aromas especiales. Y no hay uno solo, hay varios tipos que darán algunos sabores cítricos, herbáceos, florales o también hasta frutales, ¿no? Por eso es que hay varios, que debo escoger el que más me conviene. Y por último, la levadura, que es el que me permitirá conseguir alcohol, pero también genera efectos secundarios de algunos sabores especiales, aromas especiales, que también en parte serán parte de la estructura y de los buenos resultados. Con la unión de estos cuatro componentes, que pueden variar de manera mínima, ya van apareciendo muchos matices, tanto de colores, sabores, aromas. Algunos de esos matices podrían ser similares a un aroma cítrico como naranjas. En otros casos, en otros resultados, aromas algo herbáceos, algo florales, algo especiados, algo frutales, ¿no? Sutiles, claro, pero presentes de manera aparente. Pero también poder fortificarlo el sabor a un sabor de fruta más definido, agregando de repente una hierba, una flor,
una especia y obtenga un sabor más definido que marcará la diferencia a lo que es una cerveza industrial, que es algo más neutra, ¿no? Entonces, ahí vendría en parte la diferencia de poder hacer una cerveza industrial y una cerveza artesanal. La cerveza industrial en realidad es una cerveza neutra, ligera, de bajo alcohol, de sabores simples o neutros, que ese es su objetivo, ser una cerveza ligera, refrescante, en ese sentido. Por eso tiene bajo alcohol. Y además lo limitan justamente por una cantidad menor de cereales e inclusive la cebada lo usan en en cantidades pequeñas de solo un 30%. El arroz también será un 30% y el maíz aproximadamente lo consideran en un 40%, ¿no? Una pequeña cantidad de lúpulo para dar el amargor característico, pero nada resaltante tampoco. En cambio, en una cerveza artesanal se agrega una mayor cantidad de lúpulo porque no solo aportará amargor, también sabor, también aromas, con matices especiales. Entonces ya estamos hablando de un producto más complejo. Además, generalmente la cantidad de cebada malteada ya es mucho mayor, a veces es un 100%. Desde ahí ya se va volviendo un sabor más sofisticado y podré variarlo con maltas especiales para darle sabores caramelos, sabores chocolate, sabor a vainilla, ¿no? Ya volviéndose de repente, una experiencia de poder degustarla y poder combinarla con platillos diversos, ¿no? Entonces, ¿cómo también se podría hacer cervezas muy llamativas, ¿no? Que de repente valdrán la pena? Porque no se podrá encontrar en ningún lugar, ¿no? Por ejemplo, si les dijera, esta es una cerveza de fresa, rojiza, sabores caramelizados, algo dulce, de más nivel alcohólico, aromas bastante dulces a la vez. Es una cerveza completamente nueva, ¿no? Que en parte vale la pena poderla degustar. Es un producto bueno, pero también quizás tenga más costo porque se ha fabricado de manera muy más personalizada y lo valdría, ¿no? Al menos para probarlo, para degustarlo, vas a tener una nueva experiencia que valdría la pena pagar un poco más por una botella, ¿no? Entonces ahí creo que hay un punto más favorable en poderlo distribuir e impulsar, ¿no? No como una cerveza industrial que te saldría cara por producciones bajas, ¿no? A diferencia de la industria que produce millones, ¿no? No te podrías igualar tan fácil. Lo importante es considerar aquí que la cantidad de cereal que nosotros usaremos para una producción aproximada de unos 10 litros me da la referencia que al menos se debería usar unos 2 kilogramos. Esos 2 kilogramos no necesariamente serían cebada, ¿no? Podrían combinarse, pero con esos 2 kilogramos ya llegamos a un nivel alcohólico de 4 grados, que en realidad es bajo en realidad, pero aumentando más la cantidad de cereal, podríamos ir llegando a 6 grados, 7 grados, si quisiéramos. Y eso lo vamos a poder verificar en un programa que nos va a decir rápidamente algunos resultados rápidos para nuestro proyecto. Me da un momentito para abrirlo.
Ahora sí. Miren, el programa me va a permitir formularlo para poder crear cervezas negras, ser una cerveza roja, que ya está definido todo su receta. Pero también podemos partir desde lo más básico, simplemente, a un proyecto de 10 litros o también para solo hacer 5 litros de repente. Y ya te dice proporcionalmente qué cantidad sería lo referencial. Yo lo voy a trabajar para un proyecto de 10 litros y ahí nos menciona sobre usar los 2 kilogramos para la obtención de 4 grados de alcohol. Pero fíjense, si es que yo utilizara una cantidad mayor del cereal, que en este caso es la malta Pilsen, es la cebada en realidad. Si yo usara, por decir, medio kilogramo más, ya estoy obteniendo un grado alcohólico adicional. Si lo llevo a un kilogramo más, estoy obteniendo ahora 6 grados alcohólicos. Podría también utilizar arroz. Mm, No es que puedas agregar una cierta cantidad y vas probando y seguirá aumentando el nivel alcohólico. Podrás agregar maíz, trigo, se me ocurre 400 más. Seguirá subiendo, ¿no? No importa qué cereal agreguemos, porque cada cereal siempre tiene almidón y mientras más sigas agregando en la misma receta, el alcohol seguirá subiendo, ¿no? Pero no es la única forma de subir el nivel alcohólico. Hay otra manera. Por ejemplo, utilizar directamente azúcar. Una pequeña cantidad ya va permitiendo que vaya subiendo más el nivel alcohólico. O también miel de abeja, panela, ¿no? O también es posible trabajarlo con la fruta. De repente se me ocurre trabajar con durazno y sigue subiendo el nivel alcohólico. Y no es lo mismo el durazno que escoger mango, por decir. El mango tiene un potencial de dulzor mayor, ¿no? Entonces, depende mucho de qué tipo de qué cantidad agreguemos de alguna fuente de azúcar para ir nivelando el nivel alcohólico. Pero quiero que también nos fijemos en algo también importante sobre el color. Ahora nos da un número y además engloba una casilla de color dorada, ¿no? Quiere decir que en verdad la cerveza lo está pronosticando para que termine siendo dorada, ¿no? Y no a pesar que se ha mezclado distintos cereales, mantienes ese color dorado. Pero también se podría hacer cervezas rojas, cervezas negras. Para poder hacer cervezas rojas o negras, tú necesitas ahora incorporar un cereal semi tostado, por ejemplo. Y no es mucho, ¿ah? 300, 400 gramos, ya te está permitiendo llegar a un color rojo. Y tampoco no es que necesites mucho de los cereales tostados, como la malta negra, y ahora pasa a convertirse en cerveza negra. Malta negra, malta chocolate, dan una cerveza negra, que no es que se use todo ese cereal oscuro, sino una pequeña parte nada más bastaría. Y ya nuestro resultado sale como cerveza negra, ¿no? Quizás la base de cervezas negras combinará bien para hacer de repente moras, para hacer arándanos, para hacer café, chocolate, y ir complementando algún sabor que quieras, ¿no?
pero necesitamos siempre tener ya definida la base como color negro, como color rojo, para hacer cerveza de fresa, de granadas. Necesitamos hacer una cerveza roja, ¿no? O una cerveza rubia, no usar cereales tostados simplemente, ¿no? Entonces vamos regresando. Hola Dalton, claro, déjanos tu pregunta ahí en el chat para poderte responder. Ahora, depende del cereal que utilices, también harán algunos sabores especiales que ya, o sea, en términos de alcohol o color, se verá igual cualquier cereal que utilices, pero en términos de sabores ya es otra cosa, porque cada cereal aportará un sabor único, ¿no? Acá nos menciona sobre los tipos de maltas que nos darían los colores, si queremos rubias, rojas o negras. El segundo componente es el agua. Para poder hacer un proyecto de unos 10 litros, que es lo que estamos buscando, hacer 10 litros de cerveza, se va a necesitar una cierta cantidad de agua. Es recomendable al menos usar 15 litros de agua, tomando en cuenta que el proceso, habrán procesos térmicos o de hervido, donde el agua se va a evaporar y por esa razón se necesita esa cantidad mayor al volumen que quiero obtener, ¿no? Pero el agua que utilizaría debe pasar por filtros, ¿no? Agua de grifo tiene microorganismos que debo retirar, tiene sales que deben ser también retirados, y eso fácilmente hay filtros que funcionan tanto para microorganismos como para sales y lo dejan pasar por filtros simplemente y luego ya lo pueden hasta embotellar, y eso es el agua embotellada, ¿no? Para comenzar, se podría trabajar con agua embotellada si no tengo filtros, o inclusive también el proceso del hervido por 10 minutos elimina los microorganismos, como también las sales, ¿no? Aunque gasta un poco más de energía para poder hervir, ¿no? Así que depende de lo que tengamos a la mano, pero si es agua filtrada ya embotellada, se puede usar directamente sin problema. Ya lo vamos a ver en el programa. ¿En qué cantidad también lo haremos? Bueno, sale de 15, ya el programa también nos menciona ese nivel. Vamos a ir directamente al tercer componente, el lúpulo. El lúpulo es una flor que es algo inestable así como está en flor, y no todos los países son productores de lúpulo. Por eso que los que sí son productores extraen la parte interna, que es la parte principal, y lo dejan en forma de pellets, y es lo que comercialmente más se encontraría. El lúpulo, ¿no? No hay uno solo, hay lúpulos diversos que aportan sabores especiales, a hierbas, a flores, a cítricos, y según eso puedo ir escogiendo el que más me conviene. El momento de utilizar el lúpulo va a ser un proceso donde a la cerveza ya se deja hervir, ¿no? Ahí se incorpora, ¿no? Es un proceso que ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es tomar en cuenta de que el lúpulo que vamos a utilizar puede variar los resultados si lo agregamos al inicio del proceso. Si lo agregamos al inicio del proceso del hervido, quiere decir que por toda una hora va a estar hirviendo. Eso hace que pierda su aroma y sabor y solo incorpore
amargor. Pero si es que yo le incorporara recién en este momento, a partir de los 30 minutos que ya he hervido, recién agrego el lúpulo, aportará un poco de amargor, pero no es mucho. Perderá su aroma porque todavía está hirviendo un tiempo regular, pero el sabor sí se mantendría, ¿no? Como también si se agregara al final casi, faltando unos 5 minutos o incluso ya finalizando el proceso, ya no aporta amargor y aporta solamente aroma, ¿no? Entonces, un solo lúpulo podría aportar tres matices distintos. Como también podrá usarse un lúpulo específico que quiera dar un aroma cítrico, un sabor herbáceo, si gustas, ¿no? Lo importante aquí es tomar en cuenta de que no es tan malo que haya un aroma especial a hierba o a flor, un sabor de repente algo afrutado o herbáceo o cítrico. Digamos que no es tan relevante, pero lo que sí es relevante es que tenga un amargor desequilibrado, ¿no? Muy alto o muy bajo no es bueno. Debe mantenerse en un nivel intermedio para que podamos dejar que los demás atributos, digamos, las personas lo puedan apreciar mejor. Entonces, el término medio de amargor ahora se puede medir en unidades IBU. Las unidades IBU significan unidades internacionales de amargura y esto en este caso se está considerando llevarlo en promedio a 20, ¿no? Tomando en cuenta de que un valor 15 sería de una cerveza de bajo amargor como la cerveza Corona. Y el 30 no es que sea mucho, pero ya se siente más definido el amargor, aunque nada desagradable aún. Y habrá todavía amargores mayores, ¿eh? Como la cipa que ya llegan a 60 o hasta más, inclusive. Pero así son sus características, deben ser amargas. Y lo importante aquí es tomar en cuenta de que para 10 litros en promedio se usaría 20 gramos aproximadamente. Vamos a regresar aquí al programa. Hola Dalton, deja tu pregunta por escrito. No se puede porque se interrumpe todo en la clase. Entonces, para poder considerar la cantidad de agua, bueno, acá se puede más o menos de acuerdo al hervido, desde lo más mínimo es los 15 litros que les decía, pero también depende el potencial de fuego que le des y a veces en promedio se usaría 16, ¿no? Puede variar, ¿no? Dependiendo también el fuego que le des cuando estés cociendo ya. Y eso se debe ir nivelando. Luego también, en este caso, el, vamos a ocultar esto para poder ver los parámetros de amargor. Eso referente a la parte del higo, al menos aquí. Ahora sí. Vamos a todavía considerar acá un valor de 5. Bueno, ahí está. Acá se está usando un lúpulo que dice Hallertau. Hay una cantidad promedio de 20 gramos, ¿no? 6 más 6, 12 más 8, 20. ¿No? En promedio se está usando 20 gramos. Pero no es que sea algo obligatorio tener que usar estos 20 gramos. Es un valor promedio, porque se puede usar menos o también mucho más, inclusive. Para este caso, nosotros nos debemos fijar en este valor. Está en un nivel de 15,6, es una cerveza suave, pero yo quisiera que llegue a 20. Podría aumentar un poco más, normal, no hay problema. De repente con unos 12 gramos llegamos a 20, no hay tanto problema, ¿no? Y nos aseguramos de llevarlo a un sabor equilibrado de amargor.
pero también hay que tener cuidado con el lúpulo que usamos, porque puede ser que con el Jaleo sí está bien esta cantidad, pero de repente escojo el lúpulo guerrero, con la misma cantidad me sale un amargor altísimo. Y el programa te dice, ¿qué cambió ahí? A pesar que estás usando la misma cantidad, el potencial de amargor que tiene ese lúpulo es mayor. Y con esa misma cantidad ya estás obteniendo una cerveza más amarga. Entonces, sí podrías usar este lúpulo, pero tendrías que ir regulando. De repente 4 gramos o inclusive 3 gramos nada más. Y ya está, ¿no? Y podemos asegurarnos que sí llego al nivel que estoy buscando. Aunque vaya cambiando lúpulos distintos para sabor, para aroma, ¿no? Y hay aquí un listado de más de 100 lúpulos. Entonces, cumplir estos parámetros, tener ahora el control de cuánto nivel alcohólico, cuánto amargor, e inclusive también se puede ajustar cuánto dulzor y color, te va a ayudar a poder tener ya definida tu cerveza desde antes de hacerla. No perder tiempo o tantas pruebas, error, ¿no? Que, uy, me quedó muy amarga, uy, me quedó bajita de alcohol, ya no, ya, ¿no? Eso lleva tiempo, lleva inversión para estar haciendo tantas pruebas. Y el objetivo de un programa es que no necesitas hacer el proyecto, ¿no? Sino que tú ya lo lleves a los parámetros que estás buscando, cómo quieres que tenga que quede la cerveza, y ya verificando que va a llegar a los valores que lo necesitas, ya simplemente haces con los materiales que has formulado, ¿no? Es lo más correcto para tener mejor control, ¿no? Entonces, con esto estaremos ya preparados para pasar al proceso demostrativo. Le quedó con 1020 de densidad final. Puede ser que haya pasado esto, mira. Si tú trabajas con una temperatura mayor, por ejemplo, 68, 69, que esta es la temperatura inicial cuando se mezcla el agua y el cereal, la densidad final va a ser más alta. Cada vez que vayas teniendo una maceración a una mayor temperatura, esa densidad final será parte del dulzor de la cerveza final ya, ¿no? Si quisieras una cerveza más dulce, es conveniente poder trabajar a una temperatura un poquito mayor. Pero también, si lo dejamos en una temperatura más baja, la densidad final va a ir bajando, obteniendo cervezas más secas, pero más alcohólicas también, ¿no? Entonces, esa temperatura es importante también. Y es la primera etapa donde se hacen los ajustes, donde se cuidan temperaturas. Es lo que vamos a pasar a ver ahora, justamente. Antes de eso, vamos a trabajar, bueno, mostrarles también un recetario que en parte puede ser útil. El programa, claro, nos permite formular para el volumen que quisiéramos, nos permite hacer varios ajustes, ¿no? Para la cerveza que quiera. Pero a veces también es bueno poder enfocarse de una base, ¿no? No es que tampoco ya pueda hacer esos ajustes a mi gusto si todavía no sé cuáles son los valores normales que tiene una cerveza, ¿no? Entonces, por esa razón uno siempre recomienda a partir un proceso de al menos un proyecto de una receta base, de una receta que ya está creada, por decir, ¿no? Y uno ya tiene de dónde comparar, ¿no? Ah, mira, esta cerveza que fabriqué me quedó baja de alcohol, alta de amargor,
con un color que quisiera que se vuelva más dorada o un color rojo. Ah, ya, yo quisiera tal tonalidad, tal sabor, tal cosa. Entonces, pero ya sea más o menos, ya tengo la referencia de qué cantidad usé y cómo lo trabaja el proceso, ¿no? Entonces, en parte, es bueno poder trabajar primero con recetas. Y ya cuando yo quiera definir una cerveza mucho más de manera específica, el programa jugará un rol también muy importante, ¿no? O si ya tengo experiencia, el programa también rápidamente podrá hacer los balances. Entonces, aquí en el recetario te da formulaciones de varias recetas más típicas, ¿no? Rojas, negras, como también las típicas rubias que comercialmente ya venden, o también hay otros estilos que son bastante producidos, ¿no? Excelente. Yo ahorita les brindo información sobre el programa. Vamos regresando. Y después de eso ya comenzamos con el proceso demostrativo. Ah, y me estaba olvidando de la levadura también. Bueno, en la levadura para un proyecto de 10 litros se trabaja una cantidad de unos 5 o 8 gramos en total, y generalmente las levaduras vienen en estos sobrecitos que es para unos 20 litros. Se podría usar la mitad del sobre o se pesa esa cantidad y ya con eso se trabaja. Hay dos grupos grandes, una que se le llama levadura Ale, que trabaja cercana a los 18 20 grados centígrados, que en la gran mayoría de casos estaremos al ambiente, ¿no? Y por ahí trabaja bien. Pero en cambio, en la levadura Layer, que es la que utiliza la industria, requiere temperaturas más bajas, 15 grados, 12 grados nada más. Así que es un poco más, de repente, debe ser más controlado para que las temperaturas se mantengan hacia ese nivel también, ¿no? Donde ya va requiriendo algunos accesorios, ¿no? Pero ambos tienen posibilidades de tener levaduras especiales de aromas y sabores buenos, ¿no? Por aquí, a ver, dice. Cerveza negra aromatizada con nips de cacao. Estoy pensando usar los nips junto a la malta en la malla durante la maceración y lavado. Pienso hacer en esa etapa porque si lo uso en cocción, fermentación o maduración, creo que me cambiaría la textura. ¿Estoy en lo correcto? ¿En lo que proceso me recomendaría usar los nips? Exactamente. Desde la etapa antes de la fermentación, por el hecho de que pasarías a la etapa de hervido, el hervido hace perder todos los aromas y sabores. Si agregas alguna hierba, si agregas alguna fruta, alguna especia, en la etapa de cocción o antes de eso, se perderá todo. Solo permite extraer su sabor, quizás un poco fuerte, o de repente el color de esos componentes que agregas, ¿no? Solo eso, ¿no? Pero en temas de sabor y aroma se pierde. Ese es el detalle. Entonces, atributos especiales de aromas con fruta, con especias, queremos que se mantengan a partir de la etapa fermentativa en adelante, ¿no? Hay una etapa llamada maduración que ya consiguió alcohol. Generalmente es la parte donde más se utiliza. O generalmente se compra esencias, ¿no? De cacao y se podría agregar ahí, ¿no? También. Entonces, cada cerveza tiene sus niveles típicos. Quizás una cerveza negra sea un poquito más amarga que una cerveza rubia, también un poquito más alcohólica. Debería ser porque estamos hablando de una cerveza un poco más compleja, ¿no? Pero también ya es decisión de uno, no es que sea obligatorio, ¿no? Sino que sería algo promedio, lo normal, que tenga más esas características. Además, también un poco más dulce, ¿no? Y debería tratar de llevar a sus valores, más o menos. Entonces, el programa que hemos visto
Lo he creado con este objetivo de hacer los balances tanto para mi propia producción como también para otras personas que tengan la capacidad de poder hacer balances más rápidos, ¿no? Hemos visto la muestra y eso que hay más usos que se pueden tomar en cuenta todavía, ¿no? Que ya iremos desarrollando. Como también hay un libro que también es de autoría, es de procesos porque es bueno conocer un poco de la información de los estilos que hay, los cálculos inclusive de color, de amargor, que lo he puesto dentro del programa, pero aquí manualmente te lo da para poder informarse. En parte vale la pena también tener acceso a esa información. Así que todo esto son digamos, instrumentos o yo lo llamo pack de cervezas que te permite tener una mayor información y mayor control de tu proceso. Es opcional poderlo adquirir, ¿no? Yo soy su creador, como también yo soy el que lo distribuye. Y doy la opción que lo puedan adquirir a este precio. No digo que sin estos no van a poder hacer cerveza. En realidad no. En mi canal tienen ejemplos donde podrán ver bastantes recetas, pero también podrán hacer pruebas y podrán consultarme de manera más directa también, ¿no? Pero de hecho que si quisieran adquirir estos materiales, no solo es que te estoy dando nada más estos materiales, también hay otras ventajas. La ventaja que tienen estos materiales y por el hecho de que te lo estoy ofreciendo yo, es que vas a poder acceder a una asesoría personalizada. Supongamos, ¿no? Que ya estás decidiendo trabajar una cerveza especial. Profesor, yo quiero hacer una cerveza de rogar pero mezclada con un poquito de miel de abeja. Además, estoy considerando de repente hacer una cerveza negra con café y chocolate. Además, quisiera hacer otro estilo de una cerveza roja, pero voy a agregarle algunas ciruelas, ¿no? Una apariencia. Y digamos, esa receta específica que quiero hacer, pues no la veo en ese recetario, ¿no? Y normal, porque el recetario son de solo cervezas, ¿no? Normal, no es algo exacto de muchas opciones. Entonces, normalmente requerirías una asesoría personalizada, pero digamos, la ventaja es que esa asesoría personalizada ya no tendría costo alguno. Ya está dentro del costo poderte brindar toda la información necesaria para que puedas tener tu proyecto, formulación y acompañamiento, ¿no? Bajo el mismo costo. Entonces, eso forma parte de los beneficios también, ¿no? Ahí les dejo el link donde podrán trabajarlo también. Entonces, ahora sí vamos a ir a conocer un proceso demostrativo, nada más para ir a la parte de los materiales para empezar mi proceso. Un momento. También para poderle brindar la información a algunos compañeros que ya me están escribiendo. Si fuesen de Ecuador, Colombia o México, yo les estaré compartiendo varias opciones para que se puedan inscribir, aunque fuésemos de distintos lugares. Entonces, me dan un momento nada más para poderles brindar la información. Ahora sí. Lo primero que necesitaremos, como los cereales vienen enteros, tendremos que tener un molino para poder romper el cereal y exponer su almidón interno, que es el que se convertirá en los azúcares. Luego también necesitamos una olla. Como queremos hacer 10 litros, yo te recomendaría adquirir una olla simple nada más, pero de unos 20 litros más o menos.
de capacidad. Luego también necesitamos una cocina. Para hasta 10 litros sí se puede hacer en una cocina casera. No habría problema de usarla esa misma. Pero para una mayor capacidad quisiéramos hacer 20, 50 litros o más. El fuego que tiene una cocina casera no es tan alto, no vas a poder hacer procesos de hervido. Entonces deberías cambiar a una cocina semi-industrial. Luego también dentro del proceso se une el cereal y el agua y el cereal debe poderse retirar de manera fácil. Ahí venden también saquitos de maceración que permiten retirar de manera rápida los cereales que va a ser necesario, ¿no? Termómetros, porque debemos controlar temperatura, balanza para medir la levadura, el lúpulo, son cantidades que hay que pesar. Y un fermentador donde se producirá ahí los alcoholes, ¿no? Hay que tenerlo listo para poderlo trabajar. Entonces, vamos a empezar con un proceso de elaboración de cerveza, una de las que me parecen muy agradable, como por ejemplo una cerveza de trigo. Cuando quisiéramos hacer una cerveza de trigo, la mitad de la receta debe ser trigo malteado y la otra cebada malteada. Se le ponen nombres, ¿no? Como pale ale o pilsen. Luego, como es un proyecto de 10 litros, suficiente con trabajar 1,2 kilogramos de cada uno, aproximadamente. A las personas que me han escrito, ahorita les estoy respondiendo. Hay un link que también les brindo, que pueden acceder. Hay varias formas de pago, como también hay por Western Union, es otra opción. Salen mis datos. Entonces quiero llegar a más o menos 5 grados de alcohol, es algo ligero, un amargor de 15, que no quiero que sea tan amargo, y como color rubia, ¿no? Pero ya depende de dar algún otro cereal para dar un matiz de color distinto. Pero vamos a empezar con esto. Entonces, lo primero que se haría es hacer un molido para generar una rotura en el cereal. No es necesario volverlo harina, solamente es que se trocee o se rompa en 4 partes, digamos, bastaría, ¿no? El segundo paso es uno de los más importantes, la maceración. En este caso, la maceración es la unión del cereal con el agua, los 15 litros que habíamos considerado. Pero esta unión de estos dos componentes deben buscar una temperatura promedio entre 66 y 67 grados centígrados. Para que de manera fácil puedas llegar a esta temperatura solo mezclando, el agua debe estar unos 5 grados más de esta temperatura que queremos llegar. Por ahí unos 71, 72 grados centígrados se calienta, ya que el cereal estará a temperatura ambiente. Por decir, si estamos a una temperatura ambiente de 25 grados, el cereal estará a esa temperatura, ¿no? Entonces, cuando se mezcle, pues llegará a 66 de manera fácil. Aquí hay 3 tipos de procesos que pueden trabajar. El que vamos a ver es el más simple, el que no requiere ollas sofisticadas más que una vía muy simple de solo 20 litros de capacidad. Vamos a usar la totalidad del agua, en la cual primero estoy calentándolo, ya estoy verificando su temperatura, que ha llegado a la temperatura que quería. Luego yo ya tengo todo molido en este balde, ¿no? Podemos ver que no es harina, está troceado nada más.
y vamos a incorporarlo, ¿no? El cereal hay que mezclarlo con el agua, pero luego ese cereal tengo que poderlo retirar. Por eso es que se utiliza este saquito. Le llaman saquito de maceración. Es hecho de nylon o también hay distintos materiales. Lo importante es que sea permeable, que pueda ingresar el agua a través de la fibra de la tela, pero que sea lo suficientemente fino para que pueda atrapar al propio cereal, ¿no? Entonces, ahí sí incorporo todo el cereal, ¿no? Y ingresa el agua muy fácil también. Y vamos homogenizando y verificando que la temperatura de mezcla esté acorde a lo que se quería llegar, ¿no? En mi caso me subió un poquito, un grado más, o sea, entre 66 y 67 está bien, ¿no? Ahora, una vez que ya hemos podido conseguir la temperatura de los 66 grados centígrados, es importante poder mantenerla la temperatura por una hora. Una forma muy fácil es que del lugar que yo lo haya hecho esa mezcla en la olla, lo pude haber hecho en un cooler, ¿no? Verifico que llegue a la tal temperatura y lo cierro el cooler por una hora, muy práctico para que la temperatura se mantenga estable, no suba ni baje. Otra opción es que algunos utilizarían una incubadora. Si el ambiente también que le dan llega a tener esta misma temperatura, pues por ende no va a bajar su temperatura, se va a mantener. Y la otra opción es que podríamos, si no tenemos todavía acceso a esos tipos, podríamos colocarle una chaqueta. Estoy verificando su temperatura. O una frazada gruesa podría ser también, ¿no? Esto funciona para pequeña cantidad, se puede hacer bien y al menos estamos respetando que las temperaturas se mantengan estables. Y así deberá quedar una hora, el siguiente proceso, porque la otra opción, bueno, luego diré de una hora, ya podré sacar una muestra y en esa muestra podré percibir un sabor dulce que antes no había. Entonces, es porque el proceso ya ha finalizado, ha conseguido los azúcares y que luego con estos azúcares obtendrás el alcohol, ¿no? Pero ahí también el proceso entonces ha finalizado y con este saquito, levantándolo, podrás retirar todo ese cereal. Hay que dejarlo escurrir un par de minutos y ya luego con solo ese líquido que haya obtenido, se trabaja. Este cereal, esta cascarilla, se descarta del proceso, ya, sale del proceso. Porque la siguiente etapa es la cocción. La cocción se debe hacer proceso de solo el líquido que se ha obtenido, ya no la cascarilla. Es prender la cocina y dejar que rompa hervor. Desde que rompa hervor se considera el tiempo de cocción.
Y es el momento donde también se incorpora el lúpulo. Ya debió haberse calculado la cantidad de lúpulo, el tipo de lúpulo, para asegurarme que no llegue a un nivel desequilibrado de amargor. Se podrá agregar en 3 momentos o a veces también lo agregan en solo dos, ¿no? Yo le agrego al menos en solo dos, al inicio y al finalizar. Finalizar porque quería un aroma especial al final. Y listo, ¿no? Lo homogenizo y unos 5 minutos después ya el proceso habría finalizado. Lo que sigue después de la cocción es enfriarlo lo más cercano posible a 20 grados centígrados, por el hecho de que ya debemos poder agregar la levadura, pero la levadura debe tener un medio ya al ambiente, o cercano a 20. Y el propio enfriamiento en parte también, que sea rápido, ayuda a que limite muchos microorganismos, ¿no? Proyecto de 10 litros, no tendré ningún problema en enfriar de manera rápida. En baño María es muy fácil, pero si ya se va teniendo volúmenes de proceso mayores, 20, 50, 100, el enfriado de esta forma se vuelve más difícil. Y la forma más correcta podría ser a través de un serpentín, por ejemplo, bombearlo por la parte interna y en la parte externa hay agua fría, ¿no? Y por ahí también se enfriará mejor. A eso le llaman intercambiador de calor, ¿no? Y habrán otros que son placas filtrantes, ¿no? Que es todavía más efectivo todavía. Si ya hemos podido obtener la temperatura cercana a los 20 grados centígrados, solamente debemos poder agregar la levadura. Habrá una levadura más correcta que podrá sacar el máximo provecho de los aromas sutiles del trigo, ¿no? Y en ese caso, podré utilizar, por ejemplo, la Safale W06, que aprovecha mejor aromas especiales del trigo, que da un buen resultado. Y en la levadura, bueno, podría ser medio sobrecito, o en mi caso, que yo lo pesé porque tenía un paquete más grande, tenía que agregar entre 5 a 8 gramos y listo. Y hay que cerrarlo para que empiece a fermentar. La fermentación necesita un medio cerrado, colocarle su trampa de aire, aunque puede ser un airlock, venden ese accesorio, o también si no lo tenemos, una manguerita delgada con un depósito con agua o alcohol. Cuando ya está cerrado herméticamente, se dará un sistema anaerobiótico donde obligará a que la levadura se centre a conseguir alcohol y se podrá ver al día siguiente ya que hay actividad fermentativa. A través de la trampa de aire se podrá ver burbujeos, indicativo que está en plena etapa fermentativa. Alguna formación de espuma, sólidos que suben o bajan, será normal. Quiere decir que va bien. El proceso demora una semana en toda actividad y más, y a lo mucho, bueno, o sea, esa semana ya debería haberse acabado sí o sí, ¿no? Ya que el alcohol que se consigue no es muy alto, ¿no? Lo avanza rápido. Se podrá ver después de esa etapa de esta manera. Después de una semana se podrá ver sólidos asentados en el fondo. Ya el medio más líquido, pero sin actividad ya. Tampoco en la trampa no hay nada de actividad. Quiere decir que ya ha finalizado. Entonces, y a través, podría ser de una manguerita o de un grifo. Si los sólidos no están arriba de la parte del grifo, podré abrirlo el grifo nada más
y estaré haciendo un trasvase para retirar solamente ese líquido, ya que esos sólidos del fondo son materia orgánica que debo retirarlos. No a través de colado, sino que mejor es sacar la parte superficial del líquido nada más. Una forma de trabajo aprovechando que el nivel no está en el grifo, podría ser bastante práctico. Pero si es que no tuviéramos un depósito con grifo, se podría colocar una manguera externa y hacer una succión donde permite que también vaya cayendo, ¿no? Entonces, todo el objetivo es que puedas retirar todo ese líquido superficial, que esa es tu cerveza, y los sólidos que se queden ahí en la olla, que ya luego los descartaría. Esto pasa a una última etapa llamada maduración, tanto para conservar a la cerveza, ayudar a que no, a que a cualquier microorganismo del ambiente no le afecte, o también ayuda a que se clarifique a su máximo nivel ya. Algún sólido final que haya tenido todavía se termine de asentar del todo ya. Se recomienda refrigeración por al menos 2 o 3 días y ya la cerveza se va a ver muy brillosa, lista ya para embotellar inclusive. Pero el embotellado es una etapa también importante porque aquí podré generar el gas de la cerveza, provocando una nueva etapa fermentativa. Lo que tienes aquí es un líquido que todavía ha permanecido la levadura viva. Para que pueda fermentar nuevamente, la levadura necesita azúcar, ¿no? Y es lo que se incorpora. Hay una cantidad promedio que se recomienda usar 8 gramos por litro para llevarlo a un buen nivel alcohólico. Y en este caso, como tenemos un proyecto de 10 litros, es por esa razón que se usaría 80 gramos. 80 gramos de azúcar no es que simplemente lo agregue en la cerveza y listo. Preferiblemente se tiene que hacer un jarabe. La recomendación es que con la mitad de su peso de ese azúcar se agregue una pequeña cantidad de agua, 40 mililitros. Así que 40 gramos de azúcar, diré 80 gramos de azúcar con 40 mililitros de agua, se incorporan en una olla y se le da calor para irlo homogenizando y terminaría convirtiéndose en un jarabe, que luego lo podré incorporar en la cerveza, no mezclarlo en el total. Y ahora sí poder embotellar. Entonces, la creación de ese jarabe podrá ser bastante práctico con solo la cantidad de agua agregada. Azúcar blanca es bueno porque no aporta cambios de color ni sabor. O también dextrosa se utiliza bastante. Y ya cuando está diluida está lista para poderla utilizar. Lo diluyo directamente en la cerveza. Y ahora sí, el embotellado se puede hacer de manera más sencilla. Ya no hay que, o sea, no hay necesidad de agregar azúcar por botella ni nada, porque todo ya está endulzado en el balde que se dejó. Lo que sí es importante poderle colocar un tapón que sea resistente. Es típico que en las cervezas se coloquen las chapas. Son resistentes a presión y además sellan herméticamente. Pero lo malo que requieren una enchapadora. Hay enchapadoras tipo cangrejo más económicas, pero para un volumen continuo no son tan convenientes. Son algo difíciles de colocar. En cambio, con uno manual es mucho mejor. Podemos trabajar embotellados rápidos. Yo tranquilamente me embotello como hasta 1000 botellas diarias en un turno de mediodía, nada más. Se sella rápido, ¿no? Aunque es botella por botella, ¿no?
Y luego que ya lo embotellaste, debes esperar a lo mucho 2 semanas para que le des tiempo que genere gas y el primero generas el gas, se acumula en la botella en la parte superior, pero también luego ese gas se va a ir mezclando y ese es el gas de mi cerveza. Y después de 2 semanas ya está lista para tomarla. Esta es la etapa que dura más de todos los procesos, en realidad, porque en la parte industrial hacen lo mismo, pero solo en esta etapa lo que hacen es que gasifican de manera forzada y lo hacen de un día para otro, nada más. En parte vale, reduce el tiempo a la mitad. Así que en promedio, 1 semana es lo que demora el proceso y 2 semanas demora para gasificar. Son 3 semanas de proceso para hacer una cerveza, en promedio, y a lo mucho 4 semanas. Ya debería estar listo para poder degustarlo. Hacer cervezas rojas, negras, no es distinto. Es el mismo camino, solo cambiando los materiales, pero haciendo el mismo proceso. Ya tenemos una idea, pero sé que poder tener la confianza, poder aclarar algunas dudas, porque uno puede optar a querer hacer de repente proyectos muy buenos, pero todavía uno requiere, para tener la certeza, un poco más de información o alguna práctica. Por eso, yo recomendaría de que podrías complementar ya hacer la cerveza de tu gusto con un curso especializado. Tú ya has llevado el básico, que es lo que hemos visto en 1 hora, pero el curso especializado ya estamos hablando de 4 horas ya, para poder ver proyectos más definidos a lo que uno está buscando, ¿no? Un alcohol definido, un sabor definido, algún cereal que quieras usar, todo eso, o alguna fruta, alguna especie, alguna flor o hierba, ¿no? Eso lo veremos en 2 clases para poder desarrollar y ver tu proyecto que quieres hacer. Poder hacer rubias, rojas, negras, frutales también, o con especias inclusive. Lo que se va a llevar en el curso es poder desarrollar en la primera clase cuál es la diferencia de utilizar de repente el trigo, el arroz, el maíz, el centeno, la avena, o en qué proporciones sería bueno utilizarlos para algún producto más complejo. Qué tipos de lúpulos hay y cuáles serían los más recomendables. También qué levaduras hay y cuál podría usar. Como también, de hecho, que lo que hemos visto es algo muy sencillo. Hay mejoras que se pueden hacer con algunos ollas que se le incorpora grifos o también algunos accesorios que uno puede optar a mejorar también el proceso. Lo vamos a ir viendo. Como también hay herramientas, algunos sensores de temperatura, algunos de repente bombitas, hay de repente controladores de frío. Hay más herramientas, pero que son complementarios solamente, no obligatorios. Pero verlos también vale la pena para darnos una idea para procesos más, de repente, de volúmenes más grandes. Como también el beneficio de poder acceder a estos cursos especializados, que normalmente, si uno busca poder llevarlos, estos cursos especializados, van para un costo arriba de los $100, normalmente, ¿no? Pero yo normalmente, sabiendo eso, he considerado de que ya si uno tiene base y ustedes ya tendrían la base, para que ya puedan pasar a este siguiente nivel y poder desarrollar su receta en acompañamiento, el costo normal que brindo es de $50, pero yo ya les había dado un precio especial y quiero mantenerlo en este caso, recordarles de que el pack tenía un costo de $30 y también voy a poder otorgarles el curso especializado como un beneficio adicional, que a la vez no solo te llevarás los 2 libros, el programa de Excel, sino que también accederás
de manera gratuita al curso especializado. Todo es un paquete completo que a la vez tendrás acceso a tu certificado, ¿no? Entonces, si están interesados en poder llevar y tener esta oferta especial que es por tiempo limitado, que todavía puedes acceder por hoy y por mañana, yo te voy a dar un poco más de información por WhatsApp para que puedas inscribirte, ¿no? Y nos veremos el 9 y 10 de agosto, que es sábado y domingo, para poder trabajar este proyecto según el producto que quieras hacer, ¿no? Tú me indicarás en el grupo que vamos a estar reunidos. Mire, quiero trabajar de repente una cerveza roja, me parece interesante. Quiero combinarla con algún, de repente, cereal distinto, alguna hierba, alguna fruta, alguna flor, y en qué proporciones debería ser, ¿no? Eso es parte de las asesorías que tenemos que brindarte, como también los proveedores, ¿no? De dónde conseguir los materiales, ¿no? No es que lo vamos a hacer en vivo, ¿eh? En realidad no, sino que tú sí me indicas qué es lo que quieres hacer y te explico cómo lo hagas, porque la temática es muy similar a lo que hemos visto hoy día, ¿no? Yo ya tengo la clase para varias opciones de trabajo y te muestro cómo lo hagas, ¿no? Y ya tú a tu gusto podrás hacerlo al día siguiente o la siguiente semana o más adelante también, a medida que puedas tener ya tus materiales. Y eso sí, con el acompañamiento de mi persona y para responderte también cualquier duda que tengas, ¿no? Que eso sí es perenne. Entonces, cualquier duda adicional que tengan sobre este proyecto o información que quieran pedirme, en el grupo voy a mandarle un poco más a detalle la información, pero también hay un link donde dice recibir oferta y donde te puedes contactar de manera directa conmigo. Ese es mi número personal, tanto para recibir información como también para hacerme alguna consulta que quieras realizarme. Entonces, esto sería todo correspondiente al proyecto del día de hoy. Ha sido un gusto tenerlos aquí presentes.